muy buenos días. Esperamos que el día de hoy estén muy bien y llenos del gozo del Señor en sus hogares y que puedan sentir su presencia. Esta mañana les queremos compartir lo que dice Gálatas 5:13. Pues ustedes, mis hermanos, han sido llamados a vivir en libertad, pero no usen esa libertad para satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. Al contrario, usen la libertad para servirse unos a otros por amor. Esta mañana los queremos invitar a que usen esa libertad que Cristo nos ha dado para convivir como hijos de Dios en nuestros hogares, para resaltar ese amor fraternal y para que realmente aún en nuestros hogares podamos ser luz y podamos mostrar su amor. Y esta mañana enfoquémonos en adorarlo y en realmente poner atención de qué es lo que Él quiere que nosotros escuchemos y aprendamos. Rey de justicia, Rey de verdad, Rey de salvación, Rey de salvación. Yo quiero subir al monte de Sión, contigo habitar por la eternidad. Y abriste el camino
Hola, buenos días, gusto en saludarlos. Qué bueno que nos podemos comunicar por este medio. Vamos a estar reunidos, vamos a ver nuestro mensaje del día de hoy. Le damos gracias al Señor también porque podemos dar testimonio de lo que Él está haciendo en la vida de todos y cada uno de nosotros. Yo sé también que ha habido periodos en donde hay situaciones, hay circunstancias, eventos que quisieran derribarnos, quisieran tirarnos, pero recordemos que el Señor nos ha dado la promesa para que nosotros estemos tomados de su mano. Isaías 41:10, ¿qué nos dice? No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te esforzaré con la diestra de mi justicia. Así es que con esa que es una de las muchas promesas que el Señor tiene para nosotros, es como debemos estar nosotros dependiendo de Él, agarrados de su mano, tomados de su mano. Estamos recibiendo demasiada información, mucha información, estamos bombardeados de información. Y lo triste es que la mayoría de esa información es información negativa. Es información que busca que el miedo se apodere de nosotros. Yo no digo que sea mentira lo que está sucediendo, claro que es una realidad, pero también nosotros debemos saber hasta dónde permitimos contaminarnos de todo lo que estamos escuchando. Así es que por eso es tan importante estar cerca del Señor, este tiempo que Dios ha permitido que nosotros estemos unidos en familia, que ahora sí estemos conviviendo en familia, permite que estemos también disfrutando de lo que el Señor nos está hablando. Las convivencias familiares las teníamos antes, cuando había un aniversario, un cumpleaños, era cuando todos nos juntábamos y era motivo de alegría, de diversión, de convivencia, pero hoy nos hemos visto obligados a convivir todos los días. Lo peor que puede suceder con nosotros, o lo que sería una tristeza, es que nuestra vida familiar hoy en este tiempo se convierte en una rutina. No debemos permitir que la rutina eche a perder el trabajo de la convivencia familiar. Por eso, dentro de las actividades que nosotros hemos recomendado para este tiempo diferente, es que busquemos a Dios. El buscar a Dios nos abre una puerta de un tamaño impresionante, que no lo podemos medir. Esa puerta permite que nosotros, por medio de la Escritura, estemos alimentando nuestro espíritu y podamos estar tomando nota de las grandes maravillas que Dios no solamente hizo en el pasado, sino que hoy también ha hecho en nuestra vida. Por eso es tan importante que en este tiempo busquemos al Señor, tengamos un tiempo para buscar al Señor, tengamos un tiempo para en familia estar unidos en oración, tengamos un tiempo también como familia para estar teniendo un devocional, para estar platicando sobre alguna historia, algún pasaje de lo que tiene la Biblia. La Biblia es el pensamiento de Dios, muestra el carácter del Señor y el centro de la Biblia es Jesucristo. Por eso es tan importante para nosotros que este tiempo verdaderamente lo estemos aprovechando en buscar al Señor. Todo, finalmente, todo. Dice la palabra que las tribulaciones son pasajeras, esta leve tribulación pasajera. Pero esa leve tribulación pasajera va a tener una consecuencia en nuestra vida que va a reflejar el que nuestro carácter sea un carácter más semejante al de Cristo. Que nuestro carácter no sea el carácter que teníamos nosotros antes de que empezara este tiempo. Qué triste es que pase este tiempo y que nuestro carácter, en lugar de haber mejorado nuestra relación familiar, de haber consolidado las relaciones padres e hijos, esposos, que sea que termine siendo una relación tóxica, donde no se quiere uno ver, no se quiere uno hablar, inclusive con otras consecuencias más delicadas. Así es que nosotros estamos insistiendo en que este es un tiempo especial que ha permitido el Señor para poner en orden nuestra familia, para estar orando, para estar buscando a Dios, obviamente también teniendo otras actividades, repartiéndose el trabajo en casa, creando algunas actividades también de carácter educativo, de carácter de diversión, sociales en casa, que nos permitan no tener los días iguales para que no sean rutinarios. El mensaje de este domingo es complemento, es continuación del mensaje de la semana pasada. Habíamos dicho que el título del mensaje de la semana pasada fue el de hijitos. Ahora el mensaje de esta semana es hijitos, ya es el último tiempo. Hijitos, ya es el último tiempo. Así es que
Antes de comenzar, llenos de alegría, de expectativa para ver qué es lo que el Señor nos va a hablar, quiero que me acompañen en una oración. Padre, yo te pido en esta mañana, te pido, Señor, por la vida de cada uno de mis hermanos, te pido por la vida de cada una de las personas que escuchen este mensaje. Yo sé, Señor, que a veces venimos con cargas, a veces venimos con preocupaciones, con afanes, que también venimos a veces con tristeza, con dolor, con incertidumbre, con temor, Señor, de lo que está sucediendo. Pero hoy yo te pido, Padre, que de alguna manera toques el corazón de cada uno de tus hijos, toques el corazón de cada persona que escuche este mensaje, para derribar ese miedo, para derribar esa incertidumbre, esa preocupación, ese temor, esa incertidumbre, esa tristeza, ese dolor, y que se enfoquen, Señor, en lo que dice tu palabra. Te doy gracias porque tu Espíritu Santo destapa los oídos, abre los ojos, los labios, Señor, el corazón, el pensamiento de toda persona que escuche este mensaje, para recibir tu santa palabra, que es como esa semilla, Señor, que va a florecer en el corazón. Te damos muchas gracias también, Padre, porque tú permites y nos das el privilegio de proclamar tu palabra, de proclamar la Escritura. Hablamos, Señor, lo que dice la Biblia. No hablamos de nuestros pensamientos, no hablamos de lo que nosotros creemos, sino hablamos de lo que dice tu palabra, porque tu palabra es verdad. Te damos muchas gracias por este tiempo, Señor. Bendícelo, tómalo en tus manos para que tú controles, Señor, todo lo que se hable, todo lo que se entienda, que tu Espíritu Santo toque el corazón de cada persona para que le dé revelación de lo que dice tu Escritura. Padre, yo te alabo, te bendigo, te adoro y glorifico tu nombre. En el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, como veíamos, estamos viendo la primera epístola del apóstol Juan. Juan, el hijo de Zebedeo. Juan, el discípulo amado. Juan, el que aparte de escribir estas 3 epístolas, escribió el Evangelio, que aparte escribió también el último libro de la Biblia, que es Apocalipsis. Te damos gracias, Señor. Gracias porque nos permites introducirnos en la Escritura. Abrimos la palabra para introducirnos en la Escritura y ya habíamos visto algunos pasajes de esta primera epístola, la sesión anterior, donde, a manera de resumen o de conclusión, Cristo por medio de Juan nos está hablando precisamente en lo individual, nos está hablando como partes de una familia y finalmente como familia. Nos habla en lo individual, nos habla como padre, nos habla a los jóvenes y finalmente nos habla a todos, su mensaje es de todos. Y hemos dicho que esta carta es una carta de tipo familiar, una carta íntima, donde el vocabulario, la forma de dirigirse de Cristo hacia nosotros es por medio de la palabra hijitos. Hijitos, como hemos dicho, es una palabra de carácter cálido, de carácter amoroso, con la que un padre se refiere a sus hijos, a los pequeños, a los que son inocentes, a los que no tienen madurez. Y en este sentido, Cristo se refiere a nosotros en esos términos, como hijitos. Hijitos, yo les hablo a ustedes, les hablo a los padres, les hablo a todos como familia. Hoy nos vamos a referir en este mensaje precisamente a ese término, hijitos, ya es el último tiempo. Así es que para empezar, quisiera que abrieran sus Biblias y, repito, como lo hacemos cada domingo, es importante que nosotros vengamos o que vayamos a escuchar el mensaje con una expectativa de saber lo que Dios va a hacer, lo que Dios va a hablar. Y para eso es importante, como les digo, que tengan ustedes una Biblia a la mano. Puede ser su Biblia en el iPad, su Biblia en el celular, una Biblia de cualquier versión, pero que la tengan. Y que tengan lápiz y papel también a un lado, para tomar nota de lo que estamos hablando, tomar nota de las escrituras. Si Dios te habla por medio de una escritura, búscala después, anota lo que Dios te dice, anota lo que percibas de estudiar esa escritura. A veces una palabra se nos queda grabada y una palabra nos dice mucho. Hay que recordar que todo lo que viene en la Biblia es verdad. La Biblia es un libro inspirado por Dios, escrituras inspiradas por Dios, por medio de hombres que tuvieron esa capacidad de poder escribir, de poder escuchar, de poder ver, de poder convivir, para poder tomar nota de lo que dice la Escritura. Así es que la Escritura es
escrita por hombres, inspirados por el Espíritu Santo, pero nos habla de todo lo que Dios tiene en sus pensamientos, en su corazón, y el centro de la Escritura es Cristo. El Antiguo y el Nuevo Testamento se unen por medio del nacimiento de Cristo. Así es que, para empezar, quiero que me acompañen en esta primera epístola. Vamos al capítulo 2 y vamos al versículo 6, por favor. Dice, yo voy a leer la versión Reina Valera. Dice el versículo 6 del capítulo 2 de la primera epístola de Juan. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Si nosotros decimos que permanecemos en Cristo, es porque ya recibimos a Cristo. Ya lo aceptamos como Señor y Salvador de nuestra vida. Porque ya lo estamos siguiendo. ¿Por medio de qué? De las Escrituras. De estudiar las Escrituras, de orar, de bautizarnos, en fin, todo lo que se establece como nuevos nacidos, como nuevas personas que hemos entrado al reino de Dios, que hemos sido adoptados por Dios como sus hijos y que ahora estamos conviviendo con Cristo, somos coherederos con Él. Entonces, estamos hablando de la salvación. Y dentro de la salvación nosotros hablamos de tres componentes a los que me quiero referir ahorita. Esos tres componentes son, primero, la fe en Jesucristo. La fe en Jesucristo que en nosotros empieza a alimentar desde el momento en que lo recibimos, desde el momento en que lo aceptamos como Señor y Salvador. Y empezamos nosotros a vivir precisamente, decimos que cuando uno acepta a Jesús en su corazón como Señor y Salvador, ingresa uno a la escuela de la fe. Porque es cuando empezamos a entender lo que es la fe y empezamos a vivir por fe, porque le estamos entendiendo, estamos conociendo a Cristo, estamos empezando a permanecer en Él. Y para seguir a Cristo tenemos que estudiar las Escrituras, ver su ejemplo para andar como Él anduvo. Entonces, el primer componente de la salvación, de lo que estamos hablando ahorita, la salvación es la fe en Jesucristo. El segundo componente es la obediencia a los mandatos de Dios. Los mandatos de Dios como una respuesta. Esa obediencia es la respuesta por amor de que nosotros estamos viviendo por fe. Recibimos el llamado del Señor para ejercer algún tipo de ministerio. Obviamente hay ministerios que empiezan primero por lo que somos nosotros, la posición que ocupamos en nuestra familia. Si tú eres padre de familia, pues tu primer ministerio es cumplir precisamente con esos deberes como padre de familia. Si recibes un llamado del Señor para ser pastor, bueno, aparte de cumplir con ese ministerio, primeramente como padre de familia, que no haya necesidades para tu esposa, que no haya necesidades para tus hijos, que no haya necesidades en tu casa que tú como responsable debas suplir, entonces empiezas tu llamado como pastor. Si el llamado es como evangelista, si el llamado fue para servir, si el llamado fue para dar consejería, en fin, cada llamado que el Señor nos da, nosotros lo debemos atender con obediencia, como una respuesta del amor que nosotros tenemos en la fe en Jesucristo. Entonces, el primer componente de la salvación es la fe en Jesucristo. El segundo es la obediencia a los mandatos del Señor como respuesta al amor que nosotros le derivamos. Y el tercer componente es precisamente el amor que brota de nuestro corazón, un amor sincero que nos lleva a obedecer, un amor sincero que nos lleva a mostrarlo precisamente a Dios, porque Dios nos lo está mostrando a nosotros, y esto facilita mucho el que ahora sí nosotros podamos mostrarle el amor de Cristo a otras personas. Entonces, esos tres componentes de la salvación muy importantes, y los estoy mencionando porque se refiere a que dice la Escritura, el que dice que permanece en Él. ¿Quién es Él? Cristo. El que dice que permanece en Cristo, primero obviamente debe haber aceptado a Jesús como su Señor y Salvador. Segundo, debe estarlo siguiendo por medio del estudio de la Escritura, conociendo más a Jesús. Tercero, debe bautizarse y todo lo que ordena. Pero el componente, ahí estamos hablando de la salvación. El componente de la salvación, los tres componentes son la fe en Jesucristo derivada precisamente que ya la aceptamos. La segunda es la obediencia a los mandatos del Señor como respuesta a ese amor. Obedecemos por amor, no obedecemos por obligación. Y tercero, un amor que brota del corazón hacia Dios, y es entonces cuando nosotros recibiendo en esa relación personal con Cristo, que nosotros le mostramos el amor, Él primero nos muestra su amor, porque ya somos parte de su familia, hemos sido adoptados como hijos de Dios. Entonces
ahora sí podemos mostrar ese amor a los demás. Y al mostrar ese amor a los demás, nosotros ya estamos cumpliendo con el mandato de Jesús, con el mandato que dejó en Mateo 28, de que vayamos y prediquemos la palabra del Señor, que vayamos y demos las buenas nuevas, que demos el plan de salvación precisamente a las personas que no lo conocen, a los que estaban enfermos como nosotros lo estuvimos. Ahí estamos hablando precisamente de la salvación. Ahora, quiero que me acompañen en la Biblia y vamos precisamente al capítulo 2, pero ahora vamos a enfocarnos en los capítulos 18 y 19. Como ya dijimos, el nombre de este mensaje es Hijitos, ya es el último tiempo. Así es que acompáñenme a primera epístola de Juan, capítulo 2, y vamos a leer los versículos 18 y 19. Yo repito, estoy leyendo la Reina Valera. Dice: hijitos, ya es el último tiempo, y según ustedes oyeron que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos, por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Ok, aquí nos está hablando de un tema que es muy importante dentro de la Escritura, un tema de los, yo considero, de los más relevantes, que es el surgimiento del anticristo. Y para entender un poco el anticristo, vayamos a lo que dice la palabra anticristo. Anti, ¿qué quiere decir? Opuesto. Una persona que es antisocial, es que se opone a lo social. Una persona anticomunista se opone a lo comunista. Una persona que es, digamos, antipatriota, pues es que se opone a todo lo que es patriota. Una persona que se enfoca o se revela como el anticristo es una persona que está en contra, se opone precisamente a Cristo. Y es lo que nos dice la Escritura en este versículo 18. Como repito, nos estamos refiriendo al término. No nos estamos refiriendo a un término normal, a un término general, como se habla en la Biblia, que dice yo a ustedes, a vosotros me dirijo, o cuando es específicamente a ti, Teófilo, te escribo, te digo. Aquí el término hijitos es el amor con el que Cristo se está refiriendo a nosotros por medio del apóstol Juan, para decirnos hijitos, o sea, es un término de mucha confianza, es un término íntimo. Hijitos, el 18, hijitos, ya es el último tiempo, ya es el último tiempo. Y según ustedes oyeron que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos, por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, o sea, estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Entonces, el anticristo, aquí habla de dos figuras. Una, del anticristo, y dos, de anticristos, que son, vamos a decir, los que sirven al anticristo, los que van a preparar el camino para el anticristo. Y que son personas que definitivamente se oponen a Cristo, a todo lo que es Cristo, se oponen a Dios. Entonces, sabemos que primeramente, por eso hablábamos primero de permanecer en Él. El que dice que permanece en Él, anda como Él anduvo, camina como Jesús caminó, hace lo que Jesús hizo. Y por eso es tan importante, porque si nosotros, como hijos de Dios, como seguidores, fieles seguidores de Cristo, y nuestra meta es ser cada día más semejantes a Él, nuestras actitudes, nuestras acciones, nuestros eventos, palabras, pensamientos, todo lo que hacemos tiene que representar precisamente el carácter de Cristo. Y en esto nos damos cuenta que los que no han permanecido en Cristo van a empezar a cambiar, a tergiversar, a blasfemar con la Biblia, porque van a crear doctrinas que se van a poner de moda, doctrinas que se ponen de moda, y lo que hacen esas doctrinas lo que buscan es precisamente que uno las encuentre tan cómodas, tan adaptables a lo que uno busca,
que eso para nosotros representa un peligro. ¿Por qué? Porque una doctrina que empiece a adaptarse a nuestra necesidad, a la forma en que vivimos, que no hay crítica, que no hay una conciencia de lo que estamos haciendo mal, pues nos viene muy bien porque podemos seguir nuestro estilo de vida y sentimos que estamos haciendo lo correcto. Y estas filosofías lo único que buscan es que uno empiece a olvidarse de Cristo, empiece uno a apartarse de Él y como hemos dicho, las cosas a veces salen mal, no por la suerte, no porque sea coincidencia, no porque sea algo que tenga que ver con lo que estamos haciendo, no. A veces las cosas salen mal porque nosotros nos estamos saliendo precisamente del camino del Señor, de la protección del Señor. Y cuando nos salimos de su protección, nos alejamos de Él y nos estamos acercando más al camino del mundo, que el camino y las costumbres del mundo nos llevan ¿a dónde? Al pecado. ¿Y el pecado a dónde nos lleva? A la muerte. Ahora, cuando nos referimos al anticristo, pues nos estamos refiriendo a Satanás. Pero hay que hacer también una aclaración. El diablo no puede tocar tu vida. Está imposibilitado para tocar tu vida, pero sí puede tenderte una trampa. El diablo nos puede tentar, pero no puede atentar contra nuestra vida. ¿Por qué? Porque en la cruz empezó precisamente el último tiempo. En la cruz fue donde Cristo le clavó una estaca a Satanás para acabar con él. Ahí fue donde empezó el último tiempo. Entonces el diablo no puede tocarnos, no puede atentar contra nuestra propia vida. Lo que sí puede hacer es que nos tienta. Y por eso aquí lo que estamos viendo es que esto significa que el enemigo no tiene poder. El diablo no tiene poder sobre nuestras vidas. ¿Por qué? Porque nuestras vidas ya no nos pertenecen a nosotros. Nuestras vidas le pertenecen a Cristo. Y Cristo ya venció al diablo en la cruz. Entonces, por eso el diablo ya no tiene poder en nosotros. Por eso debemos entender muy bien esto. Nosotros todavía tenemos una naturaleza pecaminosa. Esa naturaleza pecaminosa nos obliga a, precisamente, buscar deseos de nuestra carne. Como decíamos también, hay los deseos de nuestra carne, los deseos de nuestros ojos, la vanagloria de la vida, es lo que el mundo busca. Y los deseos de nuestra carne, como habla en el libro, en la Biblia, en Gálatas, pues son todos aquellos deseos, lascivia, lujuria, ira, contienda, distensión, enojo, borracheras, todas esas cosas horribles que nosotros vemos todos los días en la televisión, en los medios de comunicación, de todo lo que nos presenta. Nos damos cuenta que esos son los deseos de la carne. Y esos deseos de la carne son producto de lo que hay en nosotros. La naturaleza de nosotros, esa naturaleza todavía sigue brotando. Por eso es tan importante lo que decimos de la vida espiritual. Nosotros necesitamos alimentar nuestro espíritu. El deseo de la carne en una persona que no ha aceptado a Jesús como su Señor y Salvador es algo normal, porque no hay alguien adentro de esa persona que le diga, esto que estás haciendo es mal. Se fija que es malo, ¿por qué? Porque está atentando contra la ley. Pero nosotros como hijos de Dios hay que recordar que estamos bajo la gracia, ya no estamos bajo la ley. Y para nosotros es muy importante entender esto. En la medida en que nosotros estamos alimentando nuestro espíritu por medio de la Escritura, por medio de estudiar la Escritura, como estamos alimentando nuestro espíritu por medio de la oración, el espíritu de nosotros se activó en el momento en que aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Espiritualmente nosotros estábamos muertos, pero en el momento en que aceptamos a Jesús, nuestro espíritu se activa, se abre, se enciende y se conecta con el Espíritu Santo, con el Espíritu de Dios. Y es entonces que empieza a trabajar dentro de nosotros un mecanismo que va a activar nuestro interior para poder mostrar, para poder manifestar el poder del Espíritu Santo en cada una de nuestros actos, de nuestras acciones, finalmente de nuestra conducta. Nuestra naturaleza nos lleva a tener deseos y los deseos finalmente nos llevan ¿a qué?
a nuestra conducta, que se manifiesten en nuestra conducta. Entonces, si nosotros aceptamos a Jesús, el poder de Cristo en nosotros tiene que actuar, encender en nuestra vida una forma diferente. Por eso decimos que somos nacidos de nuevo, porque nuestra nueva naturaleza ya quedó en el olvido, ya quedó muerta, ya quedó en el pasado. Nuestra carne sigue manteniendo, nuestra alma sigue manteniendo aquellas cosas que, como un archivo duro, como un archivo de toda nuestra vida, aquellas cosas que o nos lastimaron, o que nos deleitaron, o que nos representaron gran gozo. Y es entonces cuando empieza nuestra lucha interior, el deseo de la carne o el deseo del Espíritu Santo. Y nosotros mostramos dominio propio para poder manifestar ese poder del Espíritu Santo que se va a reflejar en un cambio de conducta hacia nosotros. Entonces decíamos, el diablo ya no tiene poder sobre tu vida, porque tu vida ya no te pertenece. El diablo no puede tocarte. Puede tener tentación. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos libertad todavía de pensar, libertad de actuar. Y ahí es donde corremos el riesgo de caer. Entonces, como dice aquí, que salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Entonces, hoy estamos viviendo un último tiempo. Un último tiempo que, repito, se inició precisamente cuando Jesús venció al diablo en la cruz. En la resurrección, nosotros también hemos sido resucitados. Por eso dice la Escritura que morimos en Cristo. Nosotros somos muertos en Cristo, pero también somos resucitados en Cristo. Y esta resurrección es la que nos da precisamente la capacidad de empezar a absorber el ejemplo de Cristo para andar como Él anduvo, para estar permaneciendo en Él, para que nuestra vida, para que todas nuestras acciones, nuestros pensamientos, nuestras palabras, lo que escuchamos, estén de una manera dirigida siempre a actuar como Cristo, a tener la mente de Cristo. Ya tenemos la mente de Cristo, dice la Escritura, y entonces tenemos ese cambio. Por eso es tan importante la reiteración que hacemos de las personas que escuchen este mensaje, que acepten a Jesús como Señor y Salvador. Son tantos los beneficios que tenemos por aceptarlo como nuestro Salvador personal, como el Señor de nuestra vida. Tantos los beneficios. No hablo yo de una transformación material en que pues, no tenía dinero, ahora tengo mucho dinero. No estamos hablando de eso, porque finalmente eso se va a acabar. Estamos hablando de algo más profundo, algo que dura, que es la vida eterna. Una vida eterna que no tuvo comienzo y no va a tener final. A diferencia de las personas que no aceptan a Cristo, que al terminar, así hayan tenido una vida saludable, hayan sido muy buenas personas, hayan tenido muchas riquezas, al final de su vida física, cuando su cuerpo ya no puede, cuando su cuerpo se agota, estas personas no tienen otro camino, no hay otra opción para ellas más que la muerte eterna. ¿Y dónde está la muerte eterna? Precisamente en el infierno. Por eso hacemos tanto énfasis en aceptar a Cristo. La Biblia no es un libro para que cambies de religión. La Biblia no busca que cambies de religión. La Biblia lo que busca es que cambies tu vida, que tengas otra forma de pensar, otra forma de vivir, que vivas una vida abundante, todo surgiendo de la parte interior de ti. Entonces decía yo que hoy estamos viviendo en los tiempos del fin. Todo lo que está sucediendo son señales precisamente de ese tiempo. Y nosotros debemos estar preparados por el surgimiento del anticristo. Pero antes del anticristo dice que van a surgir los anticristos. Y esos anticristos tienen características especiales, características que la misma Biblia nos define cómo son. Decía yo que son personas que se van a oponer a Cristo, se van a oponer a Dios, se van a oponer a lo que el Señor dice en su palabra, van a blasfemar contra la Escritura. Y lo que van a hacer es empezar por crear doctrinas que surgen de la Biblia, textos fuera de contexto, que sacan de la Biblia y crean una doctrina para que la persona no creyente, la persona, inclusive los creyentes, que ven que esa doctrina se adapta a un estilo de vida que no es lo que Dios quiere, pero se sienten cómodos, vayan pasando precisamente. Los anticristos van a ir preparando ese camino para el surgimiento del anticristo. Pero ¿cuáles son las características del anticristo? Aquí repito otra vez, Cristo por medio de Juan nos dice, hijitos, ya estamos en el último tiempo.
Y según ustedes han escuchado, que el anticristo viene. Pero, ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Ellos están preparando ese camino. ¿Y cuáles son las características? Quiero que me acompañen ahorita a 2 de Tesalonicenses. 2 de Tesalonicenses, al capítulo 2, y vamos a ver los versículos 3 y 4. Dice 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 3 y 4. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. ¿Qué es la apostasía? Hablar blasfemias contra el Señor, hacer cosas que van en contra de la palabra. Y el versículo dice, se manifieste, antes de que la apostasía se manifieste, el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios. Entonces, es muy clara la Escritura lo que nos está diciendo. Así es que, ¿qué podemos ver? ¿Qué podemos encontrar como características de los anticristos? ¿Sí? En estos versículos de 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 3 y 4. Vamos a repetirlos de nuevo, por favor. Dice, nadie os engañe en ninguna manera. Esa es la primera característica, el engaño. Porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Apostasía, hacer cosas en contra de la palabra. O sea, una rebeldía completa y absoluta, una oposición completa. La apostasía es precisamente ya hablar del anticristo. Dice, no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el diablo, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios haciéndose pasar por Dios. Entonces, lo que nos está diciendo la Escritura aquí es, primero, va a haber engaño, va a haber apostasía, o sea, van a salir doctrinas, y por eso me refería yo, no que lo moderno sea malo. A lo que me quiero referir es que si tú permaneces en Cristo, en esa relación diaria de oración, de estudiar la palabra, de que el Espíritu Santo, o sea, nosotros no podemos pedir una revelación del Espíritu Santo si no estudiamos la Escritura. Si nada más estamos orando, pues tampoco vamos a poder recibir una revelación del Espíritu Santo. Dios es muy grande y lo puede hacer. Pero Dios lo que quiere es que lo conozcamos por medio de la palabra. Para permanecer en Cristo necesitamos conocer a Cristo y conocerlo por medio de la Escritura, por medio de la palabra. No lo que me diga una persona, no lo que me diga el pastor, no lo que me diga X. A Cristo lo conocemos por lo que dice la Escritura, por lo que dice su palabra. Y nosotros necesitamos precisamente irlo conociendo más por medio del estudio de la Escritura, irlo conociendo más por medio de la oración, irlo conociendo más por medio de ¿qué? De esa relación personal con Cristo. Porque así es como nosotros nos vamos empapando de Él, nos vamos involucrando en lo que Él es. Y le estamos dando oportunidad para que Él en nuestro corazón, en nuestra vida, empiece a gobernar. Que Él sea el que nos dirija, el que nos guíe, el que marque el camino por donde debemos andar. Entonces, si permanecemos en Él, en este tiempo, como dice aquí, va a venir con engaño, o sea, con mentira. Y nosotros debemos tener muy claro entre lo que nos presentan, lo que es mentira, para no engancharnos con eso. Puede ser algo muy atractivo, demasiado atractivo, que uno puede decir, oye, esta es una bendición de parte del Señor. Pero si no permanecemos en Cristo, vamos a caer. Por eso es tan importante la relación personal, permanecer en Cristo, que estemos envueltos, empapados de Jesús, para que podamos entender, discernir, encontrar. Dice la característica de los anticristos, ¿cuál es? El engaño, la apostasía.
el hombre de pecado, el hijo de perdición, el diablo. Pero luego también nos dice otra cosa ya del anticristo, que viene en el versículo 4. Dice, el cual se opone y se levanta contra todo. Los anticristos también. Dice, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Y aquí en tu Biblia yo quiero que subrayes esta parte. Todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Quiere decir que el anticristo conoce la Escritura. Conoce la Escritura. Todo lo que se llama Dios. Él tiene que saber todo lo que nosotros, todo lo que es Dios para nosotros. Él lo tiene que saber. Ellos lo tienen que saber. Por eso dice que se opone y se levanta, se revela. Se revela con ataque, a la ofensiva, con la intención de destruir contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. ¿Qué es esto? Que le gusta la iglesia. Que le gusta la iglesia. ¿Sí? O es objeto de culto. Que le gusta la iglesia, que es una persona o es alguien religioso, ¿sí? Se hace pasar por religioso. Y si se hace pasar por religioso, quiere decir también que conoce la Escritura. Y si esto es del anticristo, esto también es de los anticristos. Por eso aquí vemos las características de los anticristos. Primero, el engaño, la mentira, la apostasía. La apostasía, que se manifieste el hombre de pecado. Todo está relacionado con el pecado. Y finalmente el hijo de perdición. Satanás, hijo de Satanás. Entonces, otra de las características dice, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Alguien que se hace pasar por religioso. Tanto que se siente en el templo de Dios, o sea, le gusta la iglesia, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. O sea, por eso lo que leemos, lo que Juan nos advierte en el capítulo 2 de la primera epístola, donde dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Pues eran personas que convivían con nosotros. Los anticristos eran personas que convivían con nosotros, pero ya dentro de su corazón estaban trabajando, preparando el camino, precisamente para la venida del anticristo. Dice, salieron de nosotros, pero eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. ¿Cómo los vamos a ubicar? ¿Cómo vamos a saber quiénes son? Por estas características que acabamos de decir, la mentira, el engaño, la apostasía, el hombre de pecado, el hijo de perdición, que van y se rebelan contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sientan en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Entonces es alguien que no va a ser, alguien al que no es desconocido el tema de las Escrituras, alguien al que no le es desconocido el tema de la oración. Por eso es tan importante lo que dice Juan, hijitos, observen todo esto, permanezcan en Cristo para que no sean engañados, permanezcan en Cristo para que no caigan en apostasía, permanezcan en Cristo para que no sean hombres y mujeres de pecado, permanezcan en Cristo para que detecten y no se opongan ni se rebelen contra todo lo que es Dios o que es cosa del culto, ni tampoco más bien que identifiquen a quién se quiere sentar en el templo de Dios y hacerse pasar por Dios. Entonces, vemos que es una escritura donde Juan nos está diciendo a nosotros, Cristo por medio de Juan, permanezcan en mí y anden como yo anduve. Entonces, aquí también vemos
para ver el poder, vamos a Efesios. Quiero que me acompañen a Efesios capítulo 1, al versículo 20, Efesios 1:20, dice: la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. ¿De qué está hablando Pablo aquí? Está hablando del poder de Cristo. El poder de Cristo. La cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Y el versículo 22 dice: sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. El 23 dice: la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. El poder de Cristo, ¿sobre quién? Sobre la iglesia. La cabeza de la iglesia es Cristo. Nosotros, como parte de su iglesia, somos el cuerpo de Cristo. Y aquí lo que vemos es el poder de Dios en Cristo, que lo colocó como la cabeza precisamente de la iglesia. Y la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, es donde nosotros estamos participando. Y sabemos que la iglesia no es perfecta. No es perfecta. ¿Por qué? Porque todavía estamos trabajando precisamente en nosotros como personas para llegar a que el cuerpo de Cristo se perfeccione en la venida de Jesucristo. Entonces, es importante que nosotros entendamos cuáles son las características de los anticristos que están trabajando para la venida del anticristo. Cuáles son, que salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Y por eso debemos permanecer en Cristo. Debemos permanecer en Cristo para identificar precisamente, para que no seamos llevados por la ignorancia y dándole satisfacción a las cosas que nos dan confort, que nos dan descanso, que nos dan reposo, que nos dan alegría, que nos dan placer, y nosotros caigamos en esas falsas doctrinas, en esas doctrinas modernas que hoy hablan de tantas cosas y que tratan de meterlas con calzador en lo que es la palabra del Señor. Han sacado un versículo de su texto, han sacado el texto, lo han sacado de su contexto precisamente para crear una doctrina. Si permanecemos en Cristo, vamos a andar como el anduvo. Y esto a nosotros nos da la garantía, la seguridad de que vamos a estar siempre caminando por los caminos del Señor. Vamos a poder identificar las cosas que se puedan presentar con discernimiento espiritual para no caer, para darnos cuenta cuando se está hablando de engaño, de mentira, cuando se está hablando de apostasía, cuando se está ligando más al hombre al pecado, cuando vemos el hijo de perdición. Entonces, estar atentos a todo aquello que busca rebelarse, a todo aquello que busca atacar, terminar con lo que se refiere a Dios, con lo que se refiere a su obra. Estar atentos de cómo las personas buscan sentarse en el templo, parecerse a Dios. Y esto solamente viene por el discernimiento espiritual, y el discernimiento espiritual viene por estudiar la Escritura, por estar orando, por la relación personal que nosotros debemos tener con Cristo. Por eso es tan importante que nosotros estemos fortalecidos espiritualmente. Vamos a la Escritura allá adelante, a los versículos 23 y 26. 23 y 26 de la primera carta de Juan, del capítulo 2 que estamos viendo. Dice el versículo 23. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Aquí nos está hablando todo aquel que niega al Hijo. ¿Quién niega al Hijo? El mentiroso, el que engaña, el apóstata, el que va en contra de lo que Dios ha establecido, el que va en contra de la palabra de Dios, el que busca destruir todo lo que se refiere a Dios. Dice, todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Y nosotros confesamos al Hijo desde el momento en que lo recibimos. Y constantemente estamos hablando con el Hijo por esa relación personal. Constantemente estamos demostrando que nosotros permanecemos en Cristo y Cristo permanece en nosotros. El 24 dice, lo que habéis oído desde el principio
permanezca en vosotros. Lo que hemos escuchado desde el principio debe permanecer en nosotros. Por eso la Biblia no es nada más un libro de historias, un libro muy entretenido de pasajes, donde uno tiene que leer y nada más. Es un libro donde, aparte de leer, hay que analizar, hay que meditar, hay que repasar una y otra vez, hay que desmenuzar lo que viene. Cada palabra escrita en la Biblia tiene un propósito. No hay ninguna palabra que esté de más, ni tampoco faltan palabras. Cada palabra en la Biblia tiene un propósito. Entonces, dice aquí que todo aquel que niega al Hijo, tampoco tiene al Padre. Y lo hemos visto muy de manera continua. Cuando uno empieza a hablar de Dios, como que la gente se acerca. Estamos hablando de Dios Padre, del Señor, la creación, lo que hizo con Abraham, lo que hizo con Isaac, lo que hizo con Jacob, lo que hizo con Noé, lo que hizo con José, en fin, con Josué, con Moisés, lo que hizo el Señor, todo se acerca. Pero cuando llegamos al punto de Jesucristo, llegamos al punto de Jesús, la gente todavía se mantiene más o menos atenta. Pero cuando hablamos de Jesucristo, la gente empieza a disiparse, la gente empieza a irse. ¿Por qué? Porque piensan que la Biblia es nada más para lectura, la Biblia es para estudio, es el manual del aprendizaje de nosotros. Y el aprendizaje lo ponemos en práctica cuando la palabra que mora en nuestro corazón llega a nuestra boca, a nuestra mente y se refleja en un acto de conducta, en un acto conductual. ¿Sí? Ahí es cuando opera la palabra en nosotros. Pero si no hay palabra, no hay estudio, pues ¿qué va a operar? La conducta humana, la conducta carnal. Entonces, el que niega al Hijo, tampoco tiene al Padre, porque está negando al Hijo. Y Dios envió a su Hijo. Dice, el que confiesa al Hijo tiene también al Padre. El 24, lo que habéis oído desde el principio, permanezca en ustedes. Lo que hemos escuchado desde el principio permanezca en nosotros. Dice, si lo que han escuchado desde el principio permanece en ustedes, también ustedes permanecerán en el Hijo y en el Padre. Por eso al principio hablábamos de 1 de Juan 2:6. El que dice que permanece en Él debe andar como Él andó. Es tan importante para nosotros que Cristo verdaderamente permanezca en nosotros, no porque lo digamos, sino porque en nuestra conducta finalmente, acuérdense lo que les decía yo, la naturaleza del hombre se convierte en deseo, los deseos en conductas. Esa conducta, ese acto conductual, tiene que regresarse. Si la naturaleza pecaminosa que mora en nosotros, los deseos que hay en nosotros son pecaminosos, y la conducta que va a mostrar nuestro ser va a ser una conducta pecaminosa. Pero si esa naturaleza muerta, desechada, es creada en una naturaleza nueva, dice que somos nuevas criaturas, todo está hecho nuevo, tenemos una nueva naturaleza en Cristo Jesús. Esa nueva naturaleza en Cristo Jesús va a mostrar deseos acordes al Espíritu, deseos buenos, que se van a transformar, se van a trasladar en una conducta nueva, en una conducta diferente a lo que éramos nosotros. Por eso es tan importante permanecer en Cristo. Y aquí dice el 24, si lo que han escuchado desde el principio permanece en ustedes, también ustedes permanecerán en el Hijo y en el Padre. Y el versículo 25 dice, y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Todo nos lleva precisamente a entender y aceptar, conocer, recibir que tenemos la vida eterna. Esa vida eterna donde nos vamos a encontrar con Cristo en el cielo. Y nos vamos a encontrar con Cristo en el cielo no por las obras que nosotros hayamos hecho, no porque hayamos sido buenos, no porque hayamos sido súper estudiosos de la Biblia, porque hayamos predicado en todos lados, no es por eso que Él nos da la vida eterna. Él nos da la vida eterna porque nos ama. Por el amor y la gracia de Dios es que nosotros vamos a estar con Él.
Pero obviamente tenemos que demostrar que el tiempo que hemos estado aquí no lo hemos perdido y que es un tiempo en el cual nosotros estamos trabajando para el Señor. No para exaltarnos, para enorgullecernos nosotros, sino para que Cristo sea conocido, Cristo sea glorificado, Cristo sea alabado, Él sea precisamente el centro de toda la atención, el centro de toda la alabanza, de toda la adoración, de todo lo que nosotros como personas podemos brindarle, que es poco. Ese es el punto. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Nos vamos a encontrar en el cielo con Él, por su gracia, por su misericordia, por su amor. Hoy nosotros estamos viviendo un gran desafío. El gran desafío que Dios ha puesto en nosotros, en que nos ha dado en este tiempo, ¿cuál es? Aprender a convivir. Nosotros tenemos que aprender a convivir. Es la diferencia entre lo que uno piensa con lo que piensan las personas con las que uno está conviviendo. Y para que esto funcione, si nosotros estamos en Cristo, nos vamos a ajustar precisamente al pensamiento de los demás, para buscar que Cristo sea glorificado. No la persona, Cristo. En esa convivencia de hoy, el gran desafío que tenemos hoy de convivir por este tiempo especial es que Cristo sea glorificado. Que nosotros como hijos de Dios podamos aplicar las enseñanzas que nos da la Escritura, la oración, el ejemplo de Cristo, y que nuestra familia en la convivencia podamos mostrar que el que es glorificado es Cristo. Así es que muchos piensan que la gran lucha es el adulterio, es el asesinato, el robo, el traficar drogas, que esa es precisamente la gran lucha. Pero la gran lucha que nosotros enfrentamos somos nosotros mismos. Es el yo. El yo es mi lucha. ¿Por qué? Porque mi yo no quiere reconocer en lo que yo estoy equivocado. Mi yo no quiere reconocer en lo que yo estoy haciendo y que está mal. Esa es mi gran lucha. Por eso, cuando Cristo viene, dice que Cristo es luz, ilumina las áreas oscuras de nuestra vida, en lo más profundo de nuestro corazón, para darle el lugar a Él. Y que donde había oscuridad, hoy se abre la luz. Hoy hay luz en nuestro corazón. El gran desafío que tenemos es la convivencia. Y el gran desafío también es reconocer cuando nos equivocamos. Que aceptamos que estamos equivocados, que aceptamos y nos arrepentimos de haber hecho algo malo, pero que vamos a seguir adelante. ¿Por qué? Porque quien permanece en nosotros es Cristo. Y caigamos una vez, 2, 3, 4, 5, 50 veces. La gracia, el amor de Jesucristo y la fe en Él va a hacer que nos levantemos, que estemos levantados. Caigamos, levántate, cae, levántate, cae, levántate, cae, levántate. Cristo siempre va a estar contigo. El Espíritu Santo te va a estar guiando, pero Cristo siempre va a estar contigo para sustentarte, para levantarte y para llevarte adelante. Así es que en este mensaje, hijitos, ya es el último tiempo. Debemos estar preparados. Y Juan, el apóstol Juan, en esta epístola tan hermosa, nos da consejos. Cristo, por medio de Juan, nos da consejos para nosotros poder identificar el anticristo. Ya vimos cuáles son las características de los anticristos que vienen primero para preparar el camino del gran anticristo, del mayor anticristo. Nosotros debemos estar listos, preparados, confiando siempre en el Señor. Por eso tenemos acceso ya a la vida eterna, porque Cristo mora en nosotros, el Espíritu Santo también mora en nosotros, y tenemos trabajo que hacer a través del estudio de la Escritura, a través de la oración, a través de estar compartiendo la palabra, pero sobre todo, más que compartir la palabra, que la compartamos con el ejemplo. Que el desafío que hoy tenemos de la convivencia familiar, de la convivencia en estos tiempos diferentes, quien sea exaltado sea Cristo, y que las familias salgan fortalecidas por esa relación personal de tener en mente que el yo es nuestro gran desafío. Es un desafío mayor que el vender drogas, es un desafío mayor que el de robar. El yo, cuando nosotros podemos, el yo que tenemos, entregárselo a Cristo y de permitir que Cristo obre en nuestro corazón,
es cuando nosotros verdaderamente estamos viviendo la vida plena. Una vida plena que Jesús vino a mostrarnos, una vida plena en la cual vino a ofrecerla para todo aquel que lo acepta y que en él cree. Así es que, hijitos, ya es el último tiempo. Estar preparados, estar listos, estar bien acondicionados, bien estudiados, bien entrenados con este ejercicio del tiempo diferente para entender que Dios ha permitido este tiempo para que estemos preparados en él. Así es que vamos a orar y vamos a darle gracias al Señor. Padre, yo te doy gracias, Señor, por este mensaje, te doy gracias por la palabra que nos has dado. Te damos gracias, Señor, porque tú, al hablarnos por medio de la Escritura, nos preparas y nos dices, Señor, cuál es el camino a seguir. Yo te doy gracias por toda persona que escuche este mensaje, te doy gracias también porque por medio de tu Escritura hemos podido entender que el mayor desafío que tenemos al convivir en este tiempo somos nosotros mismos. Padre, que tu Espíritu Santo nos ayude, que tu Espíritu Santo nos guíe, que tu Espíritu Santo nos redarguya, Señor, nos llame la atención de lo que no está bien en nuestra vida y que podamos pedir perdón, que podamos arrepentirnos de lo que estamos haciendo mal, porque tú has traído una vida nueva para nosotros. Sabemos, Señor, que por nuestra naturaleza mostramos los deseos y por los deseos surge nuestra conducta. Hoy, la nueva naturaleza que tenemos nos permite tener buenos deseos, Señor, deseos espirituales, deseos acordes a tu palabra para que nuestra conducta sea una conducta diferente. Una conducta que refleje el carácter de Cristo. Te damos tantas gracias por este tiempo. Bendice, Señor, a cada persona que escuche este mensaje. Bendice a cada uno de tus hijos. Bendice sus negocios, Señor. Bendice sus empresas, sus empleos, sus trabajos, Padre. Que pronto venga esa lluvia de bendiciones. Que abras la ventana del cielo, Señor, y que venga ese recurso que necesitamos para seguir adelante con tu obra, Señor. Bendice a cada familia. Bendice a los padres, a los jóvenes, a las jovencitas, a los niños, a las niñas, a los pequeños, a las pequeñas, Señor. Que todos sean benditos, que tu brazo, Señor, de bendición, tu mano se extiende y toque a cada una de las familias que escuchan este mensaje o de las familias aquí representadas. Te damos tantas gracias, Padre. Y pedimos, Señor, por aquellos que aún no te conocen. Padre, que se acerquen a ti. Padre, que sepan que es tan sencillo, que es gratis, Señor. Aceptar a Jesús como Señor y Salvador personal de sus vidas, Señor, para que tengan acceso a todo esto que hemos estado compartiendo. Te damos gracias, Padre. Te pedimos que bendigas a cada persona que acepte a Jesús como Señor y Salvador de su vida. Te damos gracias también para que tú bendigas, Señor, nuestros días, que bendigas esta semana. Te damos tantas gracias. En el precioso nombre de tu Hijo amado y poderoso Jesucristo. Amén.